Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes en esta tarde para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Para mí es una alegría estar llegando a vuestra vida con la palabra del Señor que es vida. El Señor dijo: mi palabra son espíritu y son vida. Por lo tanto, para mí es un gozo poder compartir la vida y la palabra de Dios que es vida eterna. Como dijo el apóstol Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Por lo tanto, para mí es una alegría compartir la palabra de vida eterna que está en las Escrituras, la palabra de Dios. Más en este tiempo, como digo siempre, que estamos viviendo tiempo profético, tiempo apocalíptico. Quizás sea reiterativo, pero es bueno que estemos todos preparados para este gran evento que ocurrirá en cualquier momento. Cristo viene por ti y viene por mí. Por lo tanto, tenemos que estar siempre listos, preparados. Como dice, sé sobrio y velad. De esta manera tenemos que estar siempre, agradando al Señor, por supuesto, haciendo las cosas que son agradables delante de Él. Y por eso necesitamos acercarnos en primer lugar a Él y acercarnos a su verdad, que es su palabra, para que sepamos el tiempo que estamos viviendo y para que sepamos también cuál es la voluntad de Dios y lo que Él quiere de cada uno de nosotros, de tal manera que podamos alegrar su corazón. Y vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios acerca, como dice el Padre nuestro: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y vemos que nuestro ejemplo, el modelo es Jesucristo. Y como está en Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, que el Espíritu llevó a Jesucristo al desierto. Uno va a decir: ¿cómo es posible que después del bautismo el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Y uno dice: ¿cómo es posible que estando agradando al Padre, ahora el Padre lo manda al desierto para ser tentado? O sea, bueno, uno diría es incomprensible, pero todo está en los planes perfectos del Padre. ¿Sí? Algunos me decían: pero ¿cómo te puede pasar esta cosa? Digo, vos vas a la iglesia, estás sirviendo siempre y no te puede pasar lo que te pasa. Y a veces Dios tiene su plan y propósito, pero tenemos que pasar el desierto. El desierto es necesario. Por eso vamos a estar compartiendo acerca de esto. El Jesús, como el Hijo de Dios, como el Hijo del hombre, Él tuvo que identificarse con el hombre, hacerse como uno de nosotros para poder salvar a la humanidad. Y estaba todo en los planes perfectos del Padre. Si leemos nosotros en 1 Pedro capítulo 1, versos 18 al 20, dice, por lo cual Dios nos rescató de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. O sea que todo estaba en los planes perfectos del Padre de la eternidad. Antes de la fundación del mundo, Cristo ya estaba destinado, ya que iba a ocurrir todo lo que iba a pasar el Señor Jesús. Por todo lo que iba a pasar. Estaba todo en los planes de Dios. Qué maravilla. Dios ve de la eternidad a la eternidad. Y que eso me da plena certeza y seguridad que los planes de Dios son perfectos y que todo está bajo su control. Por eso alabo al Señor por la revelación, por su verdad, por su palabra, por poder acercarnos delante de Él para saber todas las cosas que están ya en las Escrituras, de las cosas que están para nuestra vida también. El Señor Jesús ya fue destinado de antes a la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. En Apocalipsis capítulo 13, verso 8 también dice:
Y, y está hablando en cuanto a la bestia. Decía, adoraron todos los moradores de la tierra, o sea, todos los habitantes del mundo adoraron a la bestia por su bestia. Dice, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. O sea, en los planes de Dios estaba antes de la creación del mundo, antes, y ya estaba en los planes perfectos y por todo lo que Jesucristo iba a pasar para salvar a toda la humanidad. Pero qué importante que ¿quiénes van a adorar a la bestia? Solamente al anticristo, y esto, aquellos que no tienen a Jesucristo en su vida. Todos los habitantes del mundo, eso. Significa que ya la iglesia, para ese tiempo, la iglesia de Jesucristo no va a estar en el mundo. La iglesia va a ser arrebatada antes que esto acontezca. Por lo tanto, ningún cristiano verdadero va a ser puesto la marca de la bestia, sino todo aquello que se quedan en este mundo. Que por supuesto, seguramente muchos van a la iglesia, o iban a la iglesia, pero se quedaron. Pero los verdaderos cristianos ya no estarán. Qué maravilla. Y es una esperanza que tenemos nosotros. Pero fíjense que ya estaba en los planes del Padre por todo lo que el Señor Jesús iba a hacer por toda la humanidad para la salvación. Por eso qué importante. Si uno lee Isaías capítulo 53, podemos ver la visualización que tenía el profeta de todo lo que el Señor Jesús iba a pasar. Pero quiero mencionar un versículo para que veamos lo que el Padre, lo que hizo con su Hijo, porque era necesario para prepararlo, para que ocupara nuestro lugar en la cruz del Calvario y para que todos nosotros tengamos salvación. Dice en Isaías, por ejemplo, 53, verso 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fíjense que Dios quiso sujetarlo, dice, lo quebrantó. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Uno puede decir, Dios lo quebrantó, lo sujetó a padecimiento, hasta que Él puso su vida en expiación por el pecado. Estaba todo en la profecía bíblica, el cumplimiento profético. Por eso dice Pedro, 2 Pedro capítulo 1, verso 19, tenemos la palabra profética más segura, en la cual ser bien y estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, tenemos la palabra profética que está en las Escrituras, la palabra de Dios, que nos está indicando por todo lo que el Señor Jesús iba a pasar, que ya estaba en los planes del Eterno, del Todopoderoso, desde antes, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Fíjense qué maravilla. Dios quiso sujetarlo, dice, quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento. O sea, es el desierto. Dios lo llevó al desierto. O sea, por todo lo que el Señor Jesús pasó. El desierto significa donde no hay nada. Justamente no hay ni un recurso humano. Donde solamente uno debe depender de Dios. Y Dios trató con su propio Hijo
para manifestar y cumplir así su palabra que estaba en las Escrituras, la palabra maravillosa del Señor. Por ejemplo, podemos leer en Isaías, como ya hemos leído en Isaías, vamos a leer en Hebreos capítulo 5, verso 8, dice la palabra, para que veamos lo que dice las Escrituras, la palabra de Dios. Versos 5, 8 y 9. Lo que el Señor dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué nos está indicando? Que aunque era hijo de Dios, pero hijo del hombre también. Como se identificó con el hombre, se hizo como el hombre, siervo hecho semejante a los hombres. Tuvo que pasar por todas las cosas que son necesarias. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, a través de lo que él padeció, por lo que sufrió, por todo, tuvo que aprender a obedecer. Fíjense en todo lo que el Señor Jesús pasó. Podemos decir, el desierto que el Señor tuvo que pasar, no solamente cuando fue tentado, sino en el Getsemaní, cuando el Señor Jesús dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y por todo lo que pasó, cuando enfrentó al Sanedrín, como él fue condenado injustamente, y por todo lo que pasó hasta la cruz del Calvario, y aún en la cruz del Calvario, cómo lo injuriaban. Por todo lo que pasó, es algo, ni un ser humano puede pasar por todo lo que el Señor Jesús pasó para salvar a la humanidad. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué impresionante. Dios tuvo que a su propio hijo llevarlo a ese extremo para que aprendiera la obediencia. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea que logró el propósito de la preparación, de la capacitación a través del sufrimiento, del padecimiento, de quebrantarlo al Señor Jesús. Llegó a ese extremo, a estar preparado para enfrentar y de esa manera poder salvar. Y es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjense que la salvación es la salvación de Dios es eterna. De salvación eterna para todos los que le obedecen. Es una evidencia de aquellos que verdaderamente son del Señor Jesús. Podemos ver también por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, verso 14, lo que dice la palabra. Capítulo 2, verso 14. Cómo el Señor se dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también padeció de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Fíjense, ¿de qué manera Él tenía que destruir a la muerte, al diablo y a la muerte? Sino ocupando nuestro lugar. Dios por eso se hizo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hizo hombre y ocupó el lugar del hombre, porque un hombre tenía que morir para salvar al hombre, pero un hombre sin pecado, como fue el Señor Jesús, un hombre, el Cordero sin mancha y sin contaminación. Esta es la demanda, los requisitos para que sea acepto este sacrificio por toda la humanidad. Y vemos, para derrotar a la muerte, Él tenía que morir. Pero qué bueno que Él no quedó a la sepultura. La cruz está vacía, la tumba está vacía. Cristo resucitó. Cristo venció a la muerte. Cristo venció al diablo. Cristo venció al mundo. Por eso nosotros tenemos salvación. Por eso el Señor Jesús dice, el Espíritu llevó a Jesús al desierto
por todo lo que el Señor Jesús pasó para poder salvar a la humanidad. Él padeció, fue quebrantado. Él, como un hombre común, tuvo hambre, tuvo sed. Jesús lloró, sufrió. Eso nos habla de la humanidad de Jesús, que Él ocupó nuestro lugar en la cruz para salvarnos. ¡Qué maravilla! Esto habla de la obra maravillosa por todo lo que el Señor Jesús, por el desierto que tuvo que pasar. Porque de igual manera también nosotros también pasamos por el desierto. Somos llamados del Señor Jesús. Según Efesios capítulo 1, verso 4, dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, nosotros también ya estamos en los planes del Eterno, desde la eternidad, así como el Señor Jesús. También todos los llamados, todos los cristianos verdaderos ya estamos en los planes perfectos del Padre. Porque Él sabe todo. Por eso, todo lo que hemos nacido de nuevo, todo lo que hemos recibido a Jesucristo, que hemos nacido del Espíritu, probablemente el Espíritu nos lleve también a pasar por el desierto, porque el desierto es necesario para lograr el objetivo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué los cristianos tienen que pasar por el desierto? Es una buena pregunta, ¿no? En el desierto es donde no hay nada, donde no puede esperar nada del desierto porque no hay nada. Uno es cristiano a veces cuando todo le va bien, no le falta nada, todos somos cristianos, cantamos, pero ¿qué pasa cuando no hay nada? Ahí se pone en evidencia aquellos que verdaderamente son del Señor Jesús. Fíjense qué maravilla. Ahora, el desierto puede ser un lugar de paso o puede ser tu fracaso. Eso depende de tu decisión. ¿Por qué Dios permite el desierto para todos los cristianos? Todos los cristianos verdaderos van a pasar por el desierto. Es necesario para dejar todas aquellas cosas que no son útiles, que no sirven para el reino de Dios y para servir al Señor. En el desierto dejamos todas aquellas cosas que son vanidades, que son inútiles, que no sirven. Por eso en el desierto ponen en evidencia y aquellos que verdaderamente son de Dios. Se pone en evidencia la verdadera realidad interior de aquellas personas que son del Señor Jesús. Son los que no retrocederán, son los que avanzarán, son los que pasarán al otro lado. Sé que van a heredar las promesas de Dios. En el desierto ponen en evidencia quiénes verdaderamente son de Dios. Podemos ver en la pandemia cuántos dejaron de congregarse, cuántos se apartaron de Dios. Y en este tiempo, ¿cuántos? Eso está hablando de aquellos que son y aquellos que no son. En el desierto tenemos que dejar todas aquellas cosas del pasado. No te tiene que atar nada. Por eso, 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, las cosas viejas pasaron. O sea, en el desierto se tiene que dejar las cosas viejas, totalmente. Despojados del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. O sea, tenemos que despojarnos, dejar todas aquellas cosas que no agradan al Señor. No podemos ser cristianos y vivir en el pecado. Tenemos que dejar todas aquellas cosas que
No podemos seguir a Dios con nuestra vieja vida, con nuestro carácter. Dios tiene que obrar cambios en nuestra vida. Dios produce cambios tremendos. Yo cuando vine a Jesús, verdaderamente dejé todas las cosas viejas. Me sacó del vicio, de los placeres, de todo. Y es verdad que en el desierto tuve que dejar todo. Mi confianza está totalmente en Cristo mi Señor. Y si uno ve por qué el desierto, para seguir a Dios, para servir al Señor, tienes que dejar todo. Y a veces es necesario pasar el desierto. Si uno lee Génesis capítulo 12, Dios dice a Abraham, dice que tiene que dejar su tierra, la casa de su padre, su parentela, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendecirá lo que te bendijere y maldecirá lo que te maldijere. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero Abraham, para seguir a Dios, tenía que dejar todo. Tenía que dejar su tierra, la casa de su padre, su parentela. Tenía que dejar todo. Y hay a veces el desierto pone en evidencia si dejamos todo o no. O seguimos al Señor o no. Tenemos que decidir allí, seguir a nuestro Dios. Por eso es necesario el desierto. El desierto donde hay necesidad. Fíjense, podemos ver la enseñanza. Dios sacó a su pueblo de Egipto. Pero el pueblo de Egipto salieron físicamente, pero mentalmente siempre estuvieron en Egipto. O sea, de Egipto su mentalidad no salió de Egipto. Tenía una mentalidad de esclavo. Físicamente salieron, pero mentalmente estaban en Egipto. Y a pesar de todas las señales y maravillas que vieron, ellos no entraron a la tierra prometida. Solo su descendencia y Josué y Caleb. O sea, ¿qué pasa en el desierto? ¿Cómo actuamos en el desierto cuando pasamos circunstancias difíciles de la vida? Ellos vivieron quejándose, murmurándose, se rebelaron contra Dios, contra los siervos de Dios, una y otra vez. Y ni siquiera su queja permitió que ellos regresaran, sino que murieron todos en el desierto. O sea que el desierto puede ser el lugar de paso o de tu fracaso. Depende de tu decisión y de tu entrega al Señor y de tu confianza plena en el Señor. El pueblo de Israel murieron todos en el desierto. Solo su descendencia y Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Porque los planes y propósitos de Dios era que llegaran y recibieran la promesa. De igual manera, el desierto nos prepara para recibir las promesas de Dios que Él tiene para nuestra vida. Pero hay cosas que tenemos que dejar. Y hay muchos cristianos. Fíjense, yo creo que leamos, por ejemplo, en Lucas capítulo 15. Es un pasaje conocido de la parábola, que todos conocemos, la parábola del hijo pródigo. 15, verso 15, solamente para que veamos nosotros que él, después de haber gastado todo, dice en el verso 15, y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de la algarroba que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros
En casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Fíjense que esto es una enseñanza ilustrativa para que nos veamos nosotros que el hijo pródigo, sabemos que para los judíos el apacentar cerdos, animales inmundos, fíjense hasta qué lugar, hasta qué desierto, hasta qué lugar tuvo que llegar para volver en sí. Apacentar cerdos y pasó por hambre, ¿viste? En el desierto que hay hambre, hay escasez, no hay agua, no hay nada. Tenía tanta hambre que quería comer las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Cuando hubo hambre, allí él volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Fíjense qué importante. Yo pienso que un hijo de Dios a veces permite los desiertos, circunstancias difíciles en la vida, para que uno pueda volver en sí y pueda valorizar lo que verdaderamente tiene en la casa del Padre. Todas las riquezas que tenemos en Dios, para que volvamos al Señor y podamos servir al Señor. Podemos decir entonces que el desierto, todos los cristianos vamos a pasar. Podemos decir que el desierto es la escuela de Dios, donde Dios va a sacar todas aquellas cosas que nos sirven para el reino. Y Dios nos lleva a través del sufrimiento, del padecimiento, del quebrantamiento, a la perfección, a la madurez espiritual para poder servir al Señor. Pero también en el desierto muestra nuestra verdadera condición, nuestra verdadera relación con Dios, nuestra intimidad con el Señor. El desierto pone en evidencia al verdadero cristiano. Y quiero decirte que muchos cristianos lamentablemente se quedarán. ¿Cuántos cristianos viven quejando, murmurándose a través de todas las circunstancias de la vida? Hay cristianos que viven en queja, lamento y murmuraciones. Viven de esta manera. Y Dios permite todo para sacar todas aquellas cosas que no son útiles. Porque Dios tiene planes. Cuando mayor es la responsabilidad, mayor probablemente sea el desierto que tenga que pasar para que pueda ser de utilidad y de bendición. Ahora, ¿cuál es el desierto que está pasando? ¿Cómo lo está enfrentando? ¿Sabe que Dios tiene todo el control? ¿Sabe que Dios, aún en el desierto, proveerá lo que tú necesitas de verdad para que pueda pasar y que pueda servir al Señor? Esto es lo que quería compartir contigo. Que así como el Señor Jesús pasó el desierto, por todo lo que padeció, por todo lo que fue, Dios lo quebrantó por medio de padecimiento, para que Él aprendiera la obediencia, fíjense, como uno de nosotros. Y murió en la cruz del Calvario. Cumplió el plan, el propósito de Dios. Así también Dios quiere cumplir su plan y su propósito en nuestra vida, pero tenemos que pasar por el desierto. Tenemos que aprender la obediencia, tenemos que aprender a obedecer al Señor y a confiar en Él, aunque no entienda. Sé que todo lo que Dios hace siempre está bien, porque su voluntad es agradable y perfecta. Vamos a orar ahora para terminar. Padre, gracias te damos, Señor, por todas las cosas que tú permites que pasemos. Gracias por el desierto que son necesarios para nuestra formación espiritual, para dejar todas aquellas cosas, Señor, que no son útiles, que son cargas, que son pesos, que son pecados. Perdónanos, Señor, límpianos.
Señor, y te doy gracias por todas las circunstancias que tú permites que pasemos, porque todo está en tu plan perfecto. Gracias, porque sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Y gracias te doy, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.